El notario que abrió el sobre aquella mañana de noviembre no esperaba lo que encontró dentro. Llevaba 22 años en el oficio. Había leído testamentos que dejaban fortunas a desconocidos, que desheredaban hijos por capricho, que repartían imperios entre amantes secretas. Creía haberlo visto todo. Pero cuando leyó las últimas líneas de aquel documento, firmado apenas 3 semanas antes de la muerte de Rodrigo Salcedo Vidal, tuvo que dejar el papel sobre la mesa y tomarse un momento. El hombre que lo había encargado era un empresario respetado, padre de familia, pilar de su comunidad. El hombre al que dejaba absolutamente todo era alguien que nadie en esa sala esperaba. Y el hombre que quedaba fuera, el que había dedicado su vida entera a merecer esa herencia, era su propio hijo. Lo que ocurrió después de que se abriera ese sobre desencadenó una investigación que llevaría a los detectives a preguntarse algo que ninguno de ellos quería formularse en voz alta. ¿Cuándo exactamente dejó un padre de querer a su hijo? ¿O fue siempre así y ninguno de los dos lo supo ver? Rodrigo Salcedo Vidal tenía 73 años cuando murió. Lo encontraron sentado en el sillón de cuero de su estudio, con un vaso de whisky a medio terminar en la mesita lateral y el televisor encendido en un canal de noticias que nadie estaba viendo. El médico certificó muerte natural, insuficiencia cardíaca. Un corazón que había trabajado demasiado durante demasiados años y que un martes por la noche, mientras los noticieros hablaban de cosas que ya no le importaban, decidió detenerse. Nadie sospechó nada. Rodrigo tenía antecedentes cardíacos. Llevaba 3 años tomando medicación. Su cardiólogo no se sorprendió. Su ama de llaves, presentación, que lo había encontrado al llegar a las 7 de la mañana, tampoco. Dijo que el señor a veces se quedaba dormido frente al televisor y que ella tenía la costumbre de apagar la tele antes de que él despertara. Esa mañana, cuando entró y vio que el señor no se movió al escuchar sus pasos, supo. Llamó a emergencias, llamó al hijo, llamó al médico de cabecera. Lo hizo en ese orden, y ese orden, semanas después, sería uno de los primeros detalles que los investigadores encontrarían significativo. Aurelio Salcedo tenía 46 años, y toda su vida había sido, ante los ojos del mundo, el heredero perfecto. Hijo único. Licenciado en Derecho. Abogado corporativo con despacho propio en el centro de la ciudad. Había trabajado durante años como asesor legal de las empresas de su padre, aprendiendo el negocio desde adentro, construyendo relaciones, siendo el puente entre Rodrigo Salcedo y el mundo exterior. Cuando su padre murió, Aurelio fue quien organizó el velatorio, quien recibió a los socios, a los amigos, a los clientes que llegaron a dar el pésame, quien habló con la funeraria y eligió el ataúd, quien preparó las palabras que leyó ante el féretro con una voz que apenas temblaba, describiendo a un hombre íntegro, a un padre que le había enseñado que el trabajo honesto era el único camino digno. Quienes estuvieron allí dijeron que Aurelio parecía destrozado, que eso era lo que hacía tan incomprensible lo que vendría después. La lectura del testamento estaba programada para el 15º día tras el fallecimiento. Acudieron Aurelio, su esposa Marisol, la hermana de Rodrigo que vivía en otra ciudad y había viajado para la ocasión, y el contador principal de las empresas. No era un acto al que se citara a mucha gente. Era un trámite, o eso creían. El notario, un hombre de apellido Fuentes que llevaba décadas gestionando los asuntos legales de la familia Salcedo, leyó los primeros párrafos del testamento con la cadencia mecánica de quien ha hecho eso mismo miles de veces. Disposiciones menores. Un fondo para los empleados más antiguos. Una cantidad para obras de caridad ligada a una fundación local. Todo esperado. Entonces llegó la cláusula principal. Rodrigo Salcedo Vidal dejaba la totalidad de su patrimonio empresarial, 3 empresas de logística, 2 inmuebles comerciales y una cartera de inversiones valorada en conjunto en 16 millones de euros, a una persona llamada Daniela Comte Ferrer. Nadie en esa sala sabía quién era Daniela Comte Ferrer. Nadie, excepto Aurelio. Y la expresión de su cara en el momento en que escuchó ese nombre fue algo que el notario Fuentes recordaría durante años. No fue sorpresa. Fue otra cosa. Algo más oscuro y más contenido, como quien recibe una noticia que llevaba tiempo temiendo y que finalmente ha llegado. El abogado de Aurelio presentó una impugnación del testamento en menos de 48 horas. El argumento:
el testamento había sido modificado apenas 21 días antes de la muerte de Rodrigo, cuando el fallecido, según afirmaba la demanda, no gozaba de plena capacidad mental. Los informes médicos, decía la demanda, mostraban que Rodrigo había sido diagnosticado hacía 8 meses con un deterioro cognitivo incipiente, compatible con las primeras fases de una demencia. Era un argumento técnico, legal, frío. Pero detrás de ese argumento había algo que los medios locales tardaron poco en descubrir, y que convirtió el caso en algo que la gente seguía con la misma mezcla de fascinación y repulsión con que se sigue una hoguera cuando ya no hay nada que salvar. Daniela Comte Ferrer tenía 31 años. Era enfermera. Y durante los últimos 16 meses había sido la cuidadora personal de Rodrigo Salcedo en su domicilio, contratada a través de una agencia especializada en atención geriátrica. Tenía 42 años menos que el hombre que la había nombrado su única heredera. Antes de entender lo que ocurrió, hay que entender quién era Rodrigo Salcedo Vidal cuando aún estaba vivo para defenderse. Rodrigo no era un hombre fácil. Las personas que lo conocieron de verdad, no los socios ni los clientes, sino los que compartieron mesa con él a lo largo de décadas, lo describen con una mezcla de admiración y algo que se parece al miedo. Era inteligente de una manera que podía resultar incómoda. Veía las motivaciones de los demás antes de que ellos mismos las reconocieran. Era generoso con el dinero y tacaño con el afecto. Había construido su fortuna desde cero, comenzando con una pequeña empresa de transportes que heredó de su propio padre en un estado casi ruinoso y la había multiplicado por 30 en 20 años. Tuvo a Aurelio con su primera esposa, Elena, que murió de cáncer cuando Aurelio tenía 12 años. Se casó de nuevo 5 años después con una mujer llamada Cristina, de quien se divorció al cabo de 7 años sin tener más hijos. Rodrigo vivía solo desde hacía una década. Tenía amigos del mundo de los negocios, conocidos del club de golf, relaciones sociales que funcionaban mientras nadie preguntara demasiado. Lo que nadie preguntó durante demasiado tiempo era por qué Aurelio, el hijo único, el heredero perfecto, llevaba sin hablar con su padre desde hacía casi 3 años. Eso fue lo que los investigadores encontraron cuando empezaron a tirar del hilo. El silencio entre Rodrigo y Aurelio no había sido un estallido. Había sido una erosión. Una serie de desencuentros acumulados durante años que finalmente habían alcanzado un punto sin retorno en una cena de Navidad, 3 años antes de la muerte de Rodrigo, en la que padre e hijo habían tenido una discusión que los presentes describían como la más violenta que les había tocado presenciar entre ellos. El motivo oficial de esa discusión era una decisión empresarial. Rodrigo había rechazado la propuesta de Aurelio de incorporar a un inversor externo en una de las empresas, lo que habría permitido una expansión significativa, pero habría diluido el control familiar. Rodrigo, según todos los relatos, fue demoledor en su rechazo. No solo dijo que no, dijo que la propuesta era la de alguien que no entendía nada, que Aurelio llevaba 20 años a su sombra sin haber construido nada propio, que tenía título y despacho, pero que cuando se trataba de negocios de verdad, seguía siendo el mismo chico que necesitaba que le explicaran las cosas. Aurelio se fue de esa cena sin terminar el postre y no volvió a sentarse en la misma mesa que su padre. Durante casi 3 años, toda comunicación entre ellos pasó por abogados y administradores. Aurelio siguió siendo asesor legal de las empresas, porque ese contrato era independiente, pero el vínculo personal se había cortado con una limpieza quirúrgica que sorprendía a quienes no conocían a ninguno de los dos. Fue en ese período de silencio cuando Rodrigo contrató a Daniela. Daniela Comte Ferrer llegó a la casa de Rodrigo Salcedo en marzo del año anterior a su muerte. Había sido contratada inicialmente para 4 horas diarias de asistencia, medicación, control de constantes, acompañamiento en las citas médicas. Rodrigo había tenido una caída leve en el baño que no había dejado consecuencias físicas serias, pero que había asustado lo suficiente a su médico para recomendar apoyo domiciliario. En 6 meses, las 4 horas se habían convertido en jornada completa. En 8 meses, Daniela vivía en la habitación de invitados de la casa. No por presión de nadie, según ella declaró más tarde, sino porque Rodrigo se lo había pedido. Le había dicho que se sentía más tranquilo sabiendo que había alguien en la casa durante la noche. Los vecinos notaron el cambio. Rodrigo, que había sido un hombre reservado y poco dado a la conversación trivial,
Empezó a salir a caminar por el barrio con Daniela por las tardes. Lo vieron en el mercado, eligiendo con ella los productos del desayuno. Lo vieron en el banco de la plaza de enfrente, sentados los dos en silencio pero con una cercanía física que en un hombre de su edad y su carácter resultaba llamativa. Una vecina, mujer de 70 años que vivía frente a la casa de Rodrigo desde hacía décadas, dijo a los investigadores algo que se quedó grabado en los informes. Nunca lo había visto hablar así con nadie, ni siquiera con su hijo en los años buenos. El primer movimiento de la investigación no vino de la policía, vino de Aurelio. Su demanda de impugnación pedía que se realizara una evaluación retrospectiva de la capacidad mental de Rodrigo en el momento de firmar el Nuevo Testamento. Para eso, los abogados de Aurelio solicitaron el historial médico completo de los últimos 2 años. El diagnóstico de deterioro cognitivo incipiente estaba documentado, pero cuando los médicos que habían atendido a Rodrigo fueron interrogados en el marco del proceso civil, surgió algo que Aurelio no había calculado. El deterioro cognitivo de Rodrigo era real pero leve. Su neuróloga, la doctora Vargas, que lo había seguido durante los últimos 16 meses, fue categórica. Rodrigo Salcedo mostraba cierta lentitud en algunos procesos de memoria reciente, pero su capacidad de razonamiento, de juicio y de toma de decisiones estaba dentro de los parámetros normales para su edad. No era un hombre con demencia. Era un hombre que envejecía. El testamento, dijo la doctora, había sido firmado en una de las visitas en que ella misma lo había evaluado. Ese mismo día, Rodrigo le había discutido el dosaje de uno de sus medicamentos con argumentos que habían obligado a la doctora a revisar su propio criterio. Ese no era el comportamiento de alguien que no sabía lo que firmaba. La impugnación empezaba a tambalearse. Y fue entonces cuando los abogados de Daniela presentaron algo que nadie esperaba. El sobre que entregaron en el juzgado contenía 27 cartas, manuscritas, con la letra inconfundible de Rodrigo Salcedo, que sus secretarias de décadas habrían reconocido en cualquier parte, fechadas a lo largo de los últimos 14 meses, dirigidas a Daniela. No eran cartas de amor en el sentido convencional. Eran algo más difícil de categorizar, y por eso mismo más poderosas. Eran cartas de un hombre que estaba aprendiendo, tarde y con dificultad, a hablar de sí mismo. Cartas donde Rodrigo describía su infancia, sus errores, sus arrepentimientos, donde hablaba de Elena, la primera esposa, la madre de Aurelio, con una ternura que nadie que lo conociera en vida habría imaginado que era capaz de sentir, donde describía la noche de la discusión de Navidad con su hijo con una lucidez devastadora. Dije todo lo que dije porque era verdad, y eso es exactamente lo que no debía hacer. En una de las cartas, fechada 4 meses antes de su muerte, Rodrigo escribía: «He pasado la vida rodeado de personas que me querían por lo que tenía. Tú eres la primera persona en mucho tiempo que parece estar aquí por lo que soy, que ya no es gran cosa. No sé qué hacer con eso todavía». Cuando esas cartas se hicieron públicas en el marco del proceso, algo en la narrativa del caso se movió. La imagen de una enfermera joven manipulando a un anciano confundido empezó a competir con otra imagen. La de un hombre solo, con una fortuna y sin nadie real cerca, que en los últimos meses de su vida había encontrado algo que le había faltado siempre y había decidido, con la lucidez que aún le quedaba, hacer lo que quiso con lo que era suyo. Pero había algo más en esas cartas, algo que los abogados de Daniela no habían destacado pero que los investigadores leyeron con atención. En 3 de ellas, Rodrigo mencionaba a Aurelio, no con rencor, con algo más parecido a la tristeza, y en la última mención, escrita apenas 6 semanas antes de su muerte, había una frase que el inspector a cargo del caso subrayó en rojo en su copia. A veces me pregunto si lo que le dije esa noche fue lo único honesto que le he dicho en 46 años, o si fue la crueldad más grande que cometí en mi vida. No he llegado a una respuesta. Rodrigo Salcedo no era un hombre sencillo, pero tampoco era lo que la demanda de su hijo intentaba construir. Y entonces la investigación dio un giro que nadie había anticipado. Fue el contador de las empresas, un hombre llamado Enrique Morales, que llevaba 12 años trabajando para Rodrigo, quien fue a ver al inspector de manera voluntaria, sin que nadie se lo hubiera pedido.
Morales era de esos hombres que tienen cara de no tener nada interesante que decir y que luego resultan ser los que más saben. Llegó a la comisaría con una carpeta de documentos bajo el brazo y una expresión de alguien que ha tardado demasiado tiempo en hacer algo que debería haber hecho antes. Lo que traía no tenía que ver directamente con el testamento. Tenía que ver con las empresas. En los 3 años de distanciamiento entre Rodrigo y Aurelio, mientras toda comunicación pasaba por intermediarios, Aurelio había seguido siendo el asesor legal. Y en ese rol, en los últimos 18 meses, había firmado en nombre de las empresas varias operaciones que Morales describía como irregulares. No ilegales en apariencia, pero sí construidas de una manera que le había resultado difícil de explicar a los auditores externos. Transferencias entre filiales, honorarios facturados a sociedades interpuestas, una reestructuración de deuda que beneficiaba a una empresa en la que Aurelio, según Morales creía pero no podía probar, tenía intereses encubiertos. ¿Rodrigo lo sabía? Morales no lo sabía con certeza. Pero había algo que sí sabía. 6 meses antes de su muerte, Rodrigo le había pedido de manera informal, sin dejar rastro escrito, que hiciera una revisión exhaustiva de todas las operaciones en las que Aurelio había intervenido en los últimos 2 años, y le había dicho, con la precisión glacial que lo caracterizaba cuando hablaba de dinero, si encuentras lo que creo que vas a encontrar, no me lo digas a mí primero, guárdalo. Morales lo había guardado. Hasta ese día. Ahora se preguntaba si Rodrigo había cambiado el testamento porque quería a Daniela o porque no quería que Aurelio se quedara con lo que había estado robándole, o ambas cosas. Aquí es donde la investigación estuvo a punto de perderse por completo. El proceso civil de impugnación del testamento y la investigación penal que comenzó a partir de las revelaciones de Morales corrieron durante semanas por vías paralelas que no se comunicaban entre sí. Los abogados de Aurelio no tenían acceso a lo que los investigadores penales estaban construyendo. Los investigadores penales no podían intervenir en el proceso civil. Y el juez del caso civil, que llevaba 4 meses con el expediente, estaba a punto de emitir una sentencia provisional que habría congelado los activos de las empresas durante el proceso, lo que habría dado a Aurelio, como parte en el litigio, acceso a cierta información contable que habría destruido el rastro que Morales había preservado. La sentencia provisional estaba programada para un miércoles. El lunes anterior, el inspector a cargo llamó al juzgado para solicitar una reunión urgente con el juez. El juez no estaba disponible. El martes, la secretaria judicial le devolvió la llamada para decirle que el juez podría recibirlo al día siguiente por la tarde. La sentencia provisional se emitía a las 10 de la mañana. El inspector pasó esa noche redactando a mano una solicitud de diligencias penales urgentes que entregó en el registro del juzgado penal a las 8:15 de la mañana del miércoles. Con esa solicitud, adjuntó un documento de 2 páginas que resumía lo que Morales había aportado y lo que las primeras comprobaciones habían confirmado. A las 9:53 de la mañana, con 7 minutos de margen, el juzgado penal emitió una comunicación al juzgado civil solicitando la suspensión de la sentencia provisional, pendiente de coordinación de diligencias. El juez civil leyó la comunicación mientras ya tenía el expediente abierto para firmar. 7 minutos. Si esa solicitud llega tarde, el rastro contable que Morales había guardado desaparece en semanas, y con él la única evidencia que podía cambiar la naturaleza del caso. Antes de continuar con lo que los investigadores encontraron cuando por fin pudieron examinar las cuentas completas de las empresas de Rodrigo Salcedo, algo que iba a cambiar todo lo que creías saber sobre este caso, quiero pedirte algo. Si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento. No somos un canal que cuenta crímenes, somos un canal que intenta entender qué pasa dentro de las personas antes de que todo se rompa. Si eso te interesa, dale al botón ahora. Hay más gente como tú aquí de lo que crees. Sigamos. Lo que los peritos contables encontraron al examinar las operaciones firmadas por Aurelio en los 18 meses anteriores fue más ordenado de lo que nadie esperaba. Eso fue lo primero que dijeron en su informe. Más ordenado. Como si hubiera sido construido por alguien que sabía exactamente lo que hacía y exactamente hasta dónde podía llegar sin cruzar una línea que resultara imposible de justificar. Las transferencias entre filiales respondían a una lógica que, examinada por separado, podía explicarse como gestión ordinaria de tesorería.
La reestructuración de deuda era técnicamente correcta y estaba documentada. Los honorarios facturados a las sociedades intermedias tenían contratos detrás, pero cuando los peritos trazaron el mapa completo de todas las operaciones juntas, emergió un patrón. En 18 meses, aproximadamente 800.000 euros habían abandonado las empresas de Rodrigo Salcedo por vías que Aurelio controlaba directa o indirectamente, y habían aterrizado en estructuras donde, con distintos niveles de opacidad, el beneficiario final era él. No era un robo burdo, era una construcción, diseñada para ser defendible pieza a pieza e indefendible en su conjunto. Los peritos calcularon que, al ritmo observado, en 3 años más las empresas habrían transferido entre 2 y 3 millones. En 5 años, el número podía duplicarse, y Rodrigo lo había descubierto. La pregunta que los investigadores intentaron responder durante semanas fue esta: ¿cuándo exactamente supo Rodrigo lo que estaba pasando? La respuesta llegó de un lugar inesperado. Entre los documentos encontrados en el estudio de Rodrigo había un cuaderno de notas. No un cuaderno profesional, sino uno de esos cuadernos de tapa blanda que se compran en papelerías, con hojas rayadas. Rodrigo había tenido la costumbre durante décadas de anotar en ese tipo de cuaderno cosas que no quería que quedaran en ningún sistema informático, cosas de las que no quería rastro digital. El cuaderno correspondiente al último año de su vida contenía, entre anotaciones dispersas sobre medicamentos, horarios y números de teléfono, una serie de entradas que los peritos identificaron como un registro manual de las operaciones que le habían parecido irregulares. Fechas, importes, nombres de sociedades, escritos con la letra apretada de alguien que está tratando de ordenar algo en su cabeza mientras lo escribe. La primera entrada era de 16 meses antes de su muerte. Rodrigo llevaba meses siguiéndolo solo, en ese cuaderno, sin decírselo a nadie. Había descubierto lo que su hijo hacía, y había tardado 4 meses en decidir qué hacer con ese conocimiento. La última entrada en ese registro era de la misma semana en que cambió el testamento. Decía únicamente: ya está. No había más texto, solo esas 2 palabras. Ya está. Aurelio Salcedo fue detenido 4 meses después de la muerte de su padre. Los cargos incluían apropiación indebida agravada y administración desleal. El proceso civil de impugnación del testamento fue suspendido mientras duró la investigación penal y cuando se reanudó lo hizo en un contexto completamente distinto. Ya no era el relato de una enfermera manipuladora y un anciano confundido. Era el relato de un hombre que había sabido lo que su hijo le hacía y había decidido, en los meses que le quedaban, construir una última línea de defensa. Los abogados de Aurelio intentaron durante meses separar las 2 cuestiones: la validez del testamento, por un lado, y la conducta profesional de Aurelio, por otro. Argumentaron que los supuestos delitos económicos no tenían relación directa con la voluntad testamentaria de Rodrigo. Que incluso si Rodrigo había sospechado irregularidades, eso no probaba que el cambio de testamento fuera una respuesta a esas sospechas. Era un argumento que tenía cierta lógica formal. Pero tenía un problema: el cuaderno. El cuaderno mostraba que Rodrigo había descubierto las irregularidades 16 meses antes de morir. El testamento nuevo había sido firmado 21 días antes de su muerte. Entre esos 2 momentos, Rodrigo había pedido a Morales que hiciera la revisión silenciosa, había contratado a un abogado ajeno a los asuntos familiares para redactar el Nuevo Testamento, y había escrito esas 27 cartas a Daniela, en las que, entre otras cosas, hablaba de tomar decisiones que debería haber tomado antes. La última carta, escrita 10 días antes de su muerte, decía en su último párrafo: «He ordenado lo que podía ordenar. No sé si es suficiente, pero he actuado como lo que soy, no como lo que esperaban que fuera». El juez del proceso civil concluyó que Rodrigo Salcedo había actuado con plena capacidad y con razones documentadas. El testamento fue validado. Daniela Comte Ferrer tenía 31 años cuando se convirtió en la propietaria de 3 empresas de logística, 2 inmuebles comerciales y una cartera de inversiones que ninguno de sus compañeros de promoción en la escuela de enfermería habría podido imaginar jamás. En las entrevistas que dio en los meses siguientes, siempre dijo lo mismo: que no había sabido nada del testamento hasta que se lo comunicaron el día de la lectura.
que Rodrigo nunca le había hablado de dinero ni de herencias, que lo único que sabía era que el hombre al que cuidaba estaba solo y que eso le parecía una injusticia que no estaba en su mano reparar, pero que podía, al menos, acompañar. Nadie pudo probar lo contrario. Aurelio Salcedo fue condenado en primera instancia a 4 años de prisión por administración desleal y a la devolución de las cantidades apropiadas más intereses. Sus abogados recurrieron. El proceso siguió su curso con la lentitud característica de los asuntos donde hay mucho dinero y buenos letrados de por medio. Lo que quedó fue esto. Un hombre que durante décadas fue el hijo visible, el heredero preparado, el rostro externo de una familia con dinero y reputación, había estado vaciando silenciosamente el patrimonio que creía que ya era suyo por derecho. Y su padre, que lo había visto crecer, que lo había formado, que le había dicho aquella noche de Navidad la única verdad que nunca debería haber dicho, lo había descubierto solo, en silencio, y había respondido de la única manera que aún tenía disponible, no con una confrontación, no con una denuncia, con un cuaderno de tapa blanda y un sobre cerrado que tardó 3 semanas en abrirse. Hay una pregunta que no tiene respuesta limpia, y que es, probablemente, la que más importa de todo este caso. ¿Rodrigo Salcedo quería a Daniela? Los que dicen que sí señalan las cartas. Señalan el cambio en su comportamiento que los vecinos describieron. Señalan que un hombre que lleva 73 años calculando cada movimiento no entrega 16 millones a alguien a quien no siente nada. Los que dicen que no, o que al menos no lo saben, señalan el cuaderno. Señalan que el testamento se firmó exactamente cuando el registro de irregularidades llegó a su conclusión. Señalan que ya está puede significar muchas cosas, no todas sentimentales. La verdad es que probablemente ambas cosas son ciertas al mismo tiempo, y eso es lo más incómodo de todo el caso. Rodrigo encontró en Daniela algo que necesitaba, y en Aurelio descubrió algo que temía desde hace mucho tiempo, y tomó una decisión que resolvía ambas cosas de una vez. Eso no lo hace más fácil de entender, lo hace más humano, y eso, de alguna manera, es más perturbador que cualquier otra explicación. Porque la pregunta que este caso deja abierta no es sobre Rodrigo, ni sobre Aurelio, ni sobre Daniela. Es sobre lo que ocurre dentro de una familia cuando el dinero hace de pegamento durante demasiados años. Lo que ocurre cuando el afecto y el patrimonio están tan entrelazados que ya nadie sabe qué es qué. Cuando el hijo que lo tiene todo resulta tener, precisamente por eso, las manos más profundamente metidas en lo ajeno. No hay monstruo en este caso con cara de monstruo. Hay un padre que no supo amar sin herir, un hijo que no supo esperar sin tomar, y una mujer que apareció en el momento exacto en que ambos habían dejado de entenderse. Eso puede pasar muy cerca de cualquiera de nosotros. En muchas familias ya está pasando. Y la diferencia entre las que lo descubren a tiempo y las que no es, muchas veces, un contador honesto y 7 minutos. ¿En qué momento dejaste de creerle a Aurelio? ¿Fue cuando supiste de las transferencias, o ya antes, cuando describió a su padre en el velatorio con esas palabras tan perfectas? Hay algo en los discursos demasiado perfectos que nos avisa de algo que no sabemos nombrar todavía. Escríbelo abajo, quiero leerlo.